Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ahí vamos a estar ubicados. Vimos en el capítulo 1 algunos distintivos que deben de evidenciar a una comunidad de fe, a una iglesia cristocéntrica. Luego en el capítulo 2, del versículo 2 hasta el versículo 12, estuvimos viendo hace 8 días el carácter de los ministros, lo que debe de evidenciar a un ministro. Cuando nos acercamos, hermanos, a la escritura de forma superficial y un poquito descuidada solamente a leerla, nosotros no vemos ciertos detalles. Y exactamente el apóstol Pablo, aunque está dirigiendo cartas muy particulares a una comunidad muy particular del primer siglo, como está siendo inspirado por el Espíritu Santo, eso es palabra de Dios y que iba a trascender entonces el momento de aquel primer siglo y que iba a ser el fundamento para toda la cristiandad o las comunidades de fe a través de la historia cristiana. Por lo tanto, los principios que el apóstol Pablo le está enseñando a los tesalonicenses que deben de evidenciar como cristianos es lo mismo que hoy debe de evidenciarnos a nosotros. Eso no ha cambiado. Aquí hay algo muy importante que tenemos que aprender y tenemos que profundizarlo. Hermanos, el mundo es un mundo cambiante. Es un mundo cambiante. Los faraones vinieron y ya no están. Los asirios llegaron y ya no están. Los babilonios vinieron y ya no están. Los medopersas vinieron y ya no están. El glorioso imperio griego con sus artes, con sus letras, con sus deportes, con su filosofía, vinieron y ya no están. Y aquel poderoso y masacrador imperio romano que fundió el derecho de la ley y de la justicia con todo lo que tenía los griegos, lo fundió y que sirvió como base para lo que hoy tenemos las democracias modernas, ya no está. El mundo es un mundo cambiante, pero esta situación de un mundo cambiante y de sociedades cambiantes y culturas cambiantes han confundido a la iglesia. Y hemos pensado que también la iglesia debe de ser un organismo cambiante. O sea, nosotros también tenemos que cambiar, que así como cambia el mundo, tenemos que cambiar nosotros. Ese es el más grande error. El más grave error que se ha cometido es pensar que la iglesia también tiene que cambiar. Que si el mundo por muchos años aceptó el matrimonio entre hombre y mujer, y luego en los 90, 80 empezaron a venir fuerzas muy livianitas, ve el tsunami, livianito, y hoy ya tenemos legalizado, aprobado y respaldado hasta religiosamente la unión homosexual entre dos hombres y entre dos mujeres. El mundo nos dice, mire cómo hemos cambiado y desarrollado nuestra inteligencia, al punto que nos hemos vuelto diversos sexualmente por causa de nuestra evolución intelectual. Somos más capacitados. Eso es mentira. Entonces nosotros pensamos que la iglesia tiene que hacer lo mismo. También, ¿no, hermanos? El código que define el estilo de vida de la comunidad de fe no está en los sociólogos, ni está en los políticos, ni está en ninguna Corte Suprema de Justicia, ni está en ningún Senado. El código que define el estilo de vida de aquellos que promueven una fe o la abrazan en Jesucristo, el único código se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, de Génesis a Apocalipsis,
No hay más que añadirle a eso. Y esta es la presión que la iglesia en todas las épocas, después del Señor Jesucristo, empezó a recibir. De ahí surgen las cartas. Las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Santiago, del escritor de Hebreos, de Judas, surgen por causa de que la cristiandad muy tiernamente, 35, 40 años después de la muerte de Jesucristo, empezó otra vez a recibir presión y a aceptar esa presión. Entonces tenemos cartas como esta, que Pablo en 3 semanas va a predicar el evangelio a una comunidad llamada Tesalónica, pero solamente puede estar 3 semanas ahí por causa de toda la adversidad y la persecución y todo el asunto que se levanta en contra del mensaje del evangelio. Y en la noche, según Hechos 17, tienen que sacarlo a él y a sus colaboradores. Unos 2 se quedan por ahí. Y él tiene que irse a otra comunidad llamada Berea, en una provincia en aquella época llamada Macedonia, lo que hoy es Grecia. Él sale muy preocupado porque solo en 3 semanas y dejó una comunidad muy tierna, muy nuevita en la fe, y tras de eso con una terrible presión de persecución, de adversidad, porque los estaban sus propios paisanos persiguiendo por haber dejado su paganismo, sus ídolos, su estilo de vida y haber abrazado una vida nueva que trae el evangelio. Hermanos, no es evangelio lo que no transforma su vida. Puede ser muy motivador, puede ser muy alentador, pueden ser palabras muy lindas, incluso que le prometan llenarse los bolsillos de plata, que es lo que más se escucha hoy y lo que más la gente quiere oír. Puede ser muy lindo el escenario, el pastor ser muy fisicoculturista, muy así, muy bien dotado. Eso no es cristianismo. Eso no es evangelio. Evangelio transforma personas individualmente, transforma matrimonios, transforma familias, transforma ciudades cuando las ciudades se vuelcan a Dios, o una nación. Pero cuando la nación sigue siendo corrupta, cuando poderes legislativos, poderes judiciales y poderes ejecutivos siguen siendo corruptos, Dios no está ahí, hermanos. Dios no está en lugares donde a Él se le desecha, donde su palabra se desecha y donde solamente se ve a Dios como de una perspectiva meramente religiosa, donde cumplimos con Él una lecturita bíblica, un ratito en el culto por video o presencialmente, y luego me voy a mis asuntos personales. Dios no es parte de ese juego. Esto es lo que el escritor, el apóstol Pablo, a esa comunidad tiernita, nuevita, con tremendas presiones de persecución, le está escribiendo. Entonces, en el capítulo 1 vimos, en el versículo 3 hasta el verso 10, distintivos de una iglesia. Y luego en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 12, vimos las marcas del carácter de un ministro. ¿Qué distingue a un mensajero del Señor? ¿Qué distingue a un evangelista, a un apóstol, a un profeta, a un maestro, a un predicador, a un pastor? ¿Qué es lo que distingue en su carácter? Y ahí lo vimos. Hoy vamos a ir al verso 13, a leerlo por favor, hasta el verso 17. En el verso 13 al verso 17, el apóstol Pablo continúa diciendo: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres,
sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los cristianos. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues han padecido de los de su nación, de su propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Verso 17 hasta el 20. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Vamos a dejarlo ahí, porque hoy me gustaría cerrar este capítulo 2. El apóstol Pablo en el verso 13, Gerardo, ¿me traes por favor el apóstol Pablo en el verso 13, hermanos? Lo primero que él va a mencionar es el gozo y la alegría de la forma en que esta comunidad recibió la palabra de Dios, el evangelio que llevaban el apóstol y sus compañeros. Y lo primero que dice en el verso 13 dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Mire la gratitud del apóstol hacia esa comunidad. ¿Por qué? Dice que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino que según es en verdad la palabra de Dios. Y note la última frase, la cual actúa en ustedes los creyentes. Gracias. La primera cosa, después de venir dando el carácter de los cristianos, él hace un cierre y él hace un resumen de lo que hace, de lo que empieza en el verso 3 hasta el capítulo 2, verso 12. Desde el capítulo 1, verso 3 hasta el capítulo 2, verso 12, él aquí hace un resumen. Dice, ¿cómo recibieron ustedes la palabra que les dimos? Y quedamos mucho más impactados porque no recibieron palabra como si fuera nuestro propio mensaje, sino que ustedes entendieron que lo que llevábamos era el mensaje de Dios. Entonces Pablo dice, y usa una palabra, actúa. En algunas versiones puede decir trabaja. En otras versiones puede decir funciona o opera. Porque esos son diferentes sinónimos. Lo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Dice, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Qué es lo primero que el apóstol Pablo hace? Dar gracias por la forma en que ellos reciben el mensaje del evangelio. Hermanos, ¿cómo está recibiendo usted el mensaje del evangelio en estos días? Y cuando se acerca a la Biblia, cuando usted abre la Biblia, detrás de qué anda buscando usted en la Biblia cuando la abre. ¿Qué tipo de pasajes anda buscando usted? Hace mucho rato en este lugar dejamos de andar leyendo pasajes corticos de la Escritura. En este lugar fomentamos que usted tenga libros enteros de estudio y lectura bíblica. Usted no puede levantarse todos los días buscando a ver el Salmo 23. No, hay muchos salmos, 150 salmos que están divididos en 5 libros, los salmos. Está el libro de los profetas, por cierto, libros que entiende la cristiandad y en estos días menos les gusta leerlos, porque hablan solo de juicio, de advertencia, como las lecturas que yo tuve hoy. Y noten que tengo una lectura que contrasta con el mensaje nuevo testamentario, porque la lectura nos habla de cómo están las naciones extraviadas. Y el Nuevo Testamento nos habla a qué debe de estar dedicado los cristianos, los hijos de Dios, cuál debe de ser su énfasis. Y mi énfasis debe de ser una vida de obediencia, que glorifique a Dios, a Jesucristo, y que sea un buen testimonio de Dios ahí donde estoy. Pero mire,
La segunda cosa entonces él habla de la forma en que reciben el mensaje ellos como la palabra de Dios. Y él dice que esta palabra de Dios actúa en la vida de ellos. ¿Qué significa la palabra actuar? Significa trabajar, significa que se manifiesta, significa que es eficaz. La palabra que se usa en la Reina Valera griega significa trabajar, que se manifiesta, que es eficaz, que trabaja eficazmente, que opera con poder, que produce, que realiza. Cuando una vida se expone al mensaje del evangelio, lo cree y lo reciba, ese evangelio lo transforma, lo cambia. Por eso la Biblia dice que el que era borracho ya no es borracho, que el que era adúltero deja de adulterar, que el que era mentiroso, porque hay tal poder en el mensaje del evangelio que transforma las vidas. Cuando usted ve una cristiandad que no está transformada, es porque están oyendo a motivadores de finanzas nada más. Cuando usted ve una cristiandad que se revuelca y se pierde en la masa humana del resto de la sociedad, es porque están oyendo sencillamente expositores que los estimulan al éxito, no a la santidad. Por tanto, no están oyendo el evangelio cristocéntrico, no están oyendo el mensaje eficaz que transforma. ¿Qué es lo que se dice cuando un empleado es buen empleado, buen trabajador? ¿Qué es lo que se dice? ¡Qué muchacho más eficiente! Así es la palabra de Dios. Todo hombre, mujer, adulto mayor, adolescente, aún los niños que se exponen a la palabra, es cual espada, es como martillo, es como fuego. Entra y quema lo malo, transforma esa vida. Pero si esa vida se expone a la palabra y sigue siendo la misma, hay un problema en la tierra, en el corazón de ese individuo, o hay un problema en el tipo de mensaje que se está dando. Entonces, cuando vemos una cristiandad hoy materialista, consumista, que se pierde en la sociedad actual, que le gusta más la diversión que orar, que le gusta más los paseos y el entretenimiento que estudiar la palabra, que le gusta más la diversión y estar clavado en las redes sociales, perdiendo el tiempo en las redes sociales, más que estar siendo edificado y expandiendo su fe a través de las redes, significa que no tienen un evangelio que es transformador, o que ellos lo han echado. Si su vida no evidencia frutos de cambio, usted debe de arrepentirse y nacer de nuevo. Debe de arrepentirse, porque Pablo dice: cuán agradecido estoy cuando les predicaron. Y oiga, y dice que la recibieron, como leímos en los capítulos anteriores, en medio de persecución, en medio de oposición, y aquí lo vuelve a repetir. Luego él, y ahorita lo leemos, hermanos, estamos viviendo en días donde hay un abandono, donde hay una superficialidad y donde hay un mal uso de las escrituras en los púlpitos. Hay un abandono en el hogar, en la vida individual, en la familia. Hay una superficialidad porque son lecturitas ahí nada más para consolar a las almas en pena. Algo así como la penitencia que nos ponían antes los que practicábamos la religión que venía de España y que nos mandaban 4 Padres Nuestros, un Yo Pecador y 3 Aves Marías. Y rapidito, y luego volvíamos a la cantina a cargar el saco sabiendo que cada año podíamos ir a descargarlo. Eso es baratija. Eso es paja que consume el fuego. Usted tiene que correr de eso. Y hoy el mundo evangélico en amplios sectores ya lo que tenemos son mensajes de éxito, de grandes sueños personales, empresariales, de grandes conquistas. Tú eres el dueño de tu vida, tú puedes transformar tu destino. Mensajes como esos que ni papa de la escritura tienen de la soberanía y la grandeza de Dios. Todo esto, hermanos, se debe al abandono, a la superficialidad y al mal uso de la palabra de Dios. El comerciante cristiano se levanta y le dice: Señor, que me vaya bien hoy en mi negocio. Eso no es cristianismo, hermanos. Eso no es orar. El comerciante tiene que humillarse delante de Dios y decirle: Señor, dame sabiduría para ser justo. Dame sabiduría para honrarte en mis negocios. Y dame sabiduría para que cualquier propuesta la pueda discernir, engañosa, torcida, corrupta o perversa. Y el trabajador igual. Sí, pastor, es que si yo no me alineo con los que están en el gobierno, me echan. Entonces, ¿usted qué es?
¿Usted qué es? No está ahí para hacer sal y luz. No lo va a honrar Dios. Es que estoy parte de la empresa privada y viene la presión que hay ahí. Y yo tengo que hacer todo lo que los demás... ¿Cómo? Usted tiene que hacer todo lo que los demás dicen. Usted no ha leído la Biblia. Usted no sirve al ojo. Usted sirve a Dios, a donde Dios lo tiene trabajando. Pero es el cuánto poder de la palabra tienen usted para ser diferente a ellos. Y para hacer luz, y para hacer sal. Y cuando se pierde la luz, y cuando se pierde la sal, ¿qué dijo Jesús, el Señor de la iglesia? ¿Qué dijo Jesús? De nada sirve, la echan para pisotearlo. Los mismos que le dicen a usted que se apunte con ellos, ellos mismos los va a usar el diablo para avergonzarlo a usted en su trabajo o en su negocio. Después, estoy ahí. Pablo se goza que recibieron la palabra. En segundo lugar, la segunda cosa, Pablo va a mencionar 3 cosas ahora en el pasaje del 14 al 16. Y dice que él está admirado. Por segunda vez muestra a ellos como gente que imita. Le dice, porque ustedes, hermanos, ¿a quién escribe? Vea qué forma más linda, a hermanos. Todos los que profesamos la fe en Jesús somos hermanos, no traidores o puñales. Hermanos, que nos protegemos, que nos cuidamos. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Por qué las compara con las iglesias de Judea? Ellos están en Macedonia, lo que es Grecia, y Judea es Palestina. Hoy es Jerusalén, Palestina, el mismo lugar. Y lo mismo que le pasó a los creyentes de Judea, le está pasando a ellos cuando recibieron el evangelio. Dice, pues han padecido de su propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales, y empieza a enumerar. Número 1, ¿qué hicieron los judíos? Mataron al Señor Jesús. Número 2, mataron a sus propios profetas. Número 3, a nosotros nos expulsaron. Número 4, no agradan a Dios. Número 5, se oponen a todos los hombres. Número 6, impiden hablar a los gentiles para que estos se salvan. Y número 7, y colman siempre la medida de sus pecados. Y número 8, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Tenga mucho cuidado a los que usted oye hoy hablando de que Israel está siendo visitado por Dios y que tiene algo especial Israel. Israel ha sido disciplinado, está bajo juicio de Dios. Si usted quiere aprender, si usted no se ubica bien con Dios, si usted quiere aprender qué le pasa a alguien cuando se desobedece, vea a Israel. Israel debe de ser nuestro espejo cuando se vuelven contra Dios y su palabra. Algunos, por supuesto, turísticamente, culturalmente le llaman la Tierra Santa. No, hermanos míos, ahí lanzan bombas también, ahí hay COVID también, ahí hay manifestaciones y ahí hay judíos, hebreos, sangre hebrea, muchachas, muchachos, que ni conocen la Torá, son ateos. Esa idea que se nos ha metido de que Israel es un lugar donde ahí no hay presencia de Dios. Note lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Aquí Pablo da 8 características de una nación que fue escogida, elegida, amada por Dios, pero insistió tanto en rebelarse, insistió tanto en desobedecer, insistió tanto en volverse contra el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Dios los sometió. ¿Qué dice Pablo? Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, al punto de extinguirlos. Esta palabra al final es una palabra de sabiduría profética, porque Pablo está escribiendo en el año 53 más o menos esta carta, 54. Y en el año 70 Dios le dio a Israel el mazazo final. ¿Cuál fue? Cuando vino el emperador Tito y destruyó Jerusalén, la capital, la dejó totalmente hecha polvo y mató a más de 1 millón de judíos. A partir de ahí, el exilio que empezó en el tiempo de Jeremías con los babilonios se profundizó y ya llevamos, hermanos, 2600 años de exilio. Israel lleva eso. Cuando usted oye noticias de que vea qué lindo que produce Israel, no, ellos son, hermanos, unos cerebrazos en tecnología, en defensa militar, en producción agrícola en el desierto. Ellos son impresionantes, porque les queda la misericordia de Dios, como a usted, como a mí, como a muchos hoy. Pero muchos creen
que sigue siendo no. Solo hay un pueblo especial hoy. Solo hay un pueblo especial. No es Costa Rica ni Estados Unidos, por aquello que esté pensando. O alguna nación de África. Solo hay un pueblo especial hoy. A ese pueblo se le llama Nación Santa. Pueblo adquirido por Dios. Es la iglesia de Jesucristo. Compuesto de chinitos, de negritos, de latinitos, de indios, de aborígenes, de todos aquellos, como dice Pablo, que oyeron el mensaje del evangelio y creyeron esa palabra, y esa palabra está transformando sus vidas. Están en África, están en Asia, están en Europa, están en las islas del mar, están en el continente americano. Eso se llama el pueblo elegido, los redimidos, la iglesia. Solo ese pueblo es el pueblo amado de Dios hoy, y solo ese pueblo va a atravesar todo lo que ha de venir hasta el final. Los demás se quedarán en el camino. Los demás se quedarán. Dios es el Señor de las naciones, pero entre las naciones Él desechó a su nación, la quitó por un tiempo, y ahora dice, ya no tendré una sangre, ahora de mucha sangre, de mucho linaje, de mucha lengua, de mucha tribu. El que ame a mi Hijo Jesús y lo acepte, es también mi Hijo y será amado por mí. Por eso Dios dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre Costa Rica, la ira de Dios está sobre Asia, la ira de Dios está sobre los países africanos, la ira de Dios está en Estados Unidos en estos días. Todos los que desechen al Hijo de Dios, su santo mensaje, su vida, su sangre preciosa, no tienen la vida, tienen la ira de Dios. Por eso dice que estaba con gozo, y por eso describe a ellos con estas 8 cualidades. Número 1, les dice imitadores. Lo mismo que le sucedió a los cristianos en Jerusalén, le sucedió a ellos cuando abrazaron el evangelio y la fe en el Señor Jesús. Que padecieron. ¿Qué significa eso? Que fueron sometidos a persecución. La iglesia siempre sufrirá persecución. Siempre, hermanos. Algunas veces es de orden individual, otras veces de orden matrimonial, otras veces de orden familiar, otras veces de orden regional, otras veces de orden nacional, otras veces de orden internacional, otras veces de orden mundial. Mientras que yo estoy predicando aquí, hay cristianos siendo perseguidos en algunos sectores de África o en algunos lugares de la India. En todo el mundo musulmán el cristianismo es ilegal. Están siendo perseguidos ellos por los musulmanes, por el tipo de fe que ellos profesan, el islamismo. Hoy aquí estamos, a cachete explotado, y aún así nos quejamos. ¿Por qué? Por el tipo de mensaje torcido, perverso que se está dando hoy en día. Y por una serie de ideologías que han penetrado la iglesia del Señor. Y que nos parecemos más a la gente del mundo que a verdaderos hijos e hijas de Dios, defensores de la fe y del estilo de vida que honra al Señor Jesucristo. ¿Por qué no queremos? ¿Por qué hacemos eso? Pues si no, en el trabajo me señalan. ¿Cómo voy yo a llegar, pastor, con una marca Patito de celular? No, yo tengo que llegar con celular de primera generación para que ellos vean que yo también soy mejor que ellos. Ojalá mejores que ellos. ¿Cómo voy a llegar yo con el cacharrito que me empujen? No, yo estoy hasta el cuello con un carrito nuevo que compré, pero por lo menos les demuestro a ellos que también soy bendecido. Sí, bendecido con una deuda y una jáquima en el banco. Todo eso es farsa. Es la farsa que hoy tenemos, porque queremos parecernos al mundo para no sufrir oprobio, para que no nos avergüencen, para que no nos humillen. No queremos llegar mostrando tenis marca Nava. ¿Qué es Nava? Producidas por Mario Navarro, marcas Nava. No, yo quiero que ellos vean las tenis Nike y las otras marcas que no me van a dar ofrenda por mencionarles. Eso es lo que somos, hermanos. En eso hemos caído. Queremos más y más y más. No, de eso no está hablando aquí. Eran comunidades con un tremendo desafío, pero mostrando, hermanos, mostrando ellos su fe. Entonces Pablo dice algo que es muy delicado y que pocas veces hoy en la iglesia se dice. Habla de los judíos y describe 8 cosas de los judíos. Número 1, mataron al Señor Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mataron al Señor. No sé si eso no es santo, hermanos. Eso no es santo. El muro de los lamentos no es santo. El muro de los lamentos
Es una evidencia de lo que le pasa a un pueblo cuando se vuelca contra Dios. La tierra no es santa, la tierra es una tierra de juicio en estos días. El pastor, me está explotando los oídos. Por supuesto, pues si yo me alineo con el resto, vengo a adormecerlos a ustedes aquí. Ya que sigamos la fiesta evangélica que tenemos. No. Hay que detener esto, hermanos míos. Pongámonos serios. Hay que volver a la Escritura y trabajar con principios. No otras cosas, principios de vida que nos da la palabra, de forma individual, familiar, de forma colectiva o de forma matrimonial. Principios de vida. Mataron al Señor, mataron a los profetas. Hermanos, Isaías murió aserrado. Ese libro hermoso que usted lee de Isaías, bueno, no sé si lo está leyendo en estos días. Ese libro hermoso llamado el profeta Isaías. Lo mató el rey Manasés, lo metieron en una corteza de árbol y con sierra manual. Ustedes conocen las sierras manuales que se usaban antes. Lo partieron a la mitad, vivo él, lo partieron a la mitad. A Jeremías se lo llevaron para Egipto y su propio pueblo lo mató a pedradas a Jeremías. Zacarías murió apedreado. Sí. Mataron a sus profetas. Oiga lo que dice, expulsaron a los cristianos y a los apóstoles. A nosotros nos expulsaron, los expulsaron de sus ciudades a los cristianos. Han sacado a Dios, han sacado su palabra. No entendemos, cuando se saca a Dios, lo que queda, hermano mío, es carroña. Lo que queda es carroña, sálvese quien pueda. La naturaleza humana es torcida, es perversa. Por eso Pablo dice, lo mataron al Señor. Mataron a los profetas, nos expulsaron a nosotros, no agradan a Dios, se oponen al testimonio del Evangelio y están llenando el vaso con sus pecados y vino sobre ellos la ira hasta el extremo. No queda nada, hermanos, de Jerusalén. No quedó nada del templo, de sus murallas. No quedó nada, hermano, de su gloria con David y con Salomón. No quedó nada. Lo que quedó fueron los cimientos que pudieron excavar. Y eso que excavaron, hermanos, se llama hoy el muro de los lamentos. No es una pared del templo. El muro de los lamentos era el cimiento sobre el cual ahí se montaba el templo. Es ruina, es miseria. Usted va a Israel, como me dijo un pastor amado mío, que fue el único que tuvo un buen comentario. Dice, mira, eso es un mercado persa. Las 4 grandes religiones están metidas ahí vendiendo tiliches. Su comercio, eso. No tenemos que despertar. Este cristianismo que tenemos, hermano, va a ser sacudido. Ya empezó a ser sacudido y algunos no hemos entendido. No hemos entendido. Pero vienen días de mayor sacudimiento. Vienen días de mayor sacudimiento, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo lo que pasaba en su entorno, el Espíritu de Dios lo mueve a centrarse en lo relevante, en lo prioritario, la palabra de Dios, a ser firme y fuerte nuestra fe a pesar de la adversidad. Y por eso del verso 17 al 20, note lo que nos dice. Verso 17 al 20. ¿Qué nos dice ahora en el verso 17 al 20 y cómo cierra por lo menos esa parte donde vamos a ir quedando hoy? Pero nosotros, hermanos, él hace un pero. Sí, los judíos, todo lo que hicieron, y la persecución y el padecimiento que ustedes están teniendo, pero nosotros, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Mire la palabra ahí, aplíquela para nosotros hoy también. Hermanos, yo puedo estar separados de ustedes y no dejar de amarlos. De hecho, hermanos, cuando usted estudia bien la palabra de Dios y las cartas del apóstol, si alguien sufrió la ausencia de aquellos a quien él amaba para estar con ellos, fue el apóstol Pablo. Número 1, por sus extensos viajes misioneros. Y número 2, porque si no estaba viajando, fundando iglesias, estaba prisionero. Él no vivía metido en las congregaciones ni con la gente. Él anhelaba, pero el llamado de Dios no era para él ese. Y por eso dice aquí, separados, hermanos, de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Mi corazón está con el pueblo de Dios, mi corazón está con mi gente, mi corazón está ahí
Por las redes, ahora con esta cuestión nos hemos aislado, distanciado. Por supuesto ya empezó a relajarse las normas y ya la gente prácticamente está haciendo otra vez, volviendo a la normalidad. Pero aún así, hermanos, todavía mantenemos algunas cosas que quisiéramos tener antes. Y por eso hay una rebelión en estos días contra todo tipo de norma. ¿Por qué? Porque se nos habló. Por 30 años se nos está hablando derechos, 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 derechos. Y cuando llega un momento de contingencia donde tenemos que dejar a un lado los derechos para asumir responsabilidades, para asumir deberes por el bien del otro, yo brinco. ¿Por qué? Porque nos mentalizaron de que el derecho suyo es más importante. No, señor. El derecho tiene que tomar un lugar secundario por el bien común de los demás. Eso enseña la palabra de Dios. Y por eso nuestras autoridades y nuestros líderes no saben cómo expresarse, no saben cómo hablar, no saben cómo moverse. Por eso ellos buscan leyes, lo legal. ¿Por qué? Porque nos han hablado de que usted tiene derecho a la movilidad, usted tiene derecho a abrazar, usted tiene derecho a la fiesta, usted tiene derecho a juntarse con quien le dé la gana, usted tiene derecho a visitar a donde usted le dé la gana, usted tiene que andar por aquí, tiene que andar por allá. Defienda sus derechos, reclame sus derechos. Estamos en el tiempo de los derechos humanos y viene una contingencia. ¿Qué le dice a usted? Los derechos, papito, se cierra eso. Y lo que va a venir cuando no tenga derecho a comprar más de lo que compra y sabe que tiene que comprar solo arroz, frijoles, aceite, lo básico para comer. Entonces usted tiene que volverse a negocios oscuros porque usted no va a dejar de comer su buen bistec caro en lugar de ir al carnicero del barrio. Hermanos, aquí hay mucho en mi corazón que quisiera hablarles. Pero vivimos como autómatas, no nos sentamos a reflexionar. No nos sentamos a pensar, esta sociedad fue manipulada a través de la información diciéndonos derechos humanos, no, señor. Principios divinos tienen que gobernarnos a nosotros. Y ese mensaje del mundo cayó en la iglesia. Usted reclame promesas, usted decrete, usted declare, las compuertas del cielo serían. Ese mismo mensaje de afuera se metió dentro de la iglesia, contaminó, solo que le hicimos un ropaje bíblico. Y claro, la gente sale pegando brincos. ¿Vio lo que dijo el pastor? Que yo declaro, la pandemia se va. Han hecho de todo estos días, meses, y no saben que la pandemia, el microorganismo, hermano, solamente era una fichita del ajedrez, del dominó. El microorganismo, Dios nada más hizo así, ¡pa! Porque golpeando la primera ficha, ¿qué pasa con el resto de las fichas? Y ahora el problema no es de salud, no le estamos poniendo tanto a los muertos que hay cada semana, ni le estamos poniendo tanta atención a los contagios que hasta se perdió ese asunto ya. No hay mucha claridad en eso. Ahora estamos poniendo atención, ¿qué? Ya no hablan del viernes negro, ahora hablan del mes negro sin saber que lo que tienen es un año negro. Vea la necedad de la inteligencia humana, hermanos míos. Y algunos de ustedes muy posiblemente hicieron así: mes negro, no me digas. Si está el alma de muchos negra, y así va a estar la vida, no de este año ni de este mes. Negro. Negro siempre es sinónimo de tinieblas. Tinieblas es pecado. Y hasta los cristianos ni sabemos por qué le llamamos el Black Friday, que era el día donde llegaban los cristianos que tenían esclavos en Estados Unidos a darlos en oferta en los estados del sur. De ahí viene el Black Friday, cuando se hacía mercadería de los negritos en Estados Unidos y nosotros nos apuntamos. Ven, hermanos míos, eso no es nada, pastor, no, eso es como un tsunami. Usted no discierne la ola hasta que se va levantando. Usted no discierne la maldad de primeras a buenas. Ella empieza a través de cositas muy sencillas a meternos. Por eso el escritor dice: miren que no hayan ustedes corazón malo para apartarse del Dios vivo. Usted tiene que tener sensibilidad en estos días en su corazón. Tiene que hacer a un lado a gente que no le es conveniente, aunque se diga cristiana. Separados de vista, pero no de corazón. Las circunstancias del apóstol lo llevaron a separarse, como también a nosotros las circunstancias de hoy. Procuramos vernos, está hablando de un anhelo y de un intento reiterado varias veces de ir, pero dice la palabra:
Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez quisimos ir a ustedes, pero Satanás nos estorbó. Ojalá que en su Biblia subraye eso. Se nos ha hecho creer que los apóstoles como Pedro y Pablo eran superhombres divinos, que Satanás les andaba a ellos a 4, 5, 20 kilómetros de distancia. No, hermanos. Pablo dice: he querido volver a visitarlos, he anhelado, pero Satanás me ha estorbado. ¿Qué significa estorbar? Impedir, obstaculizar, detener por medio de diversas circunstancias. Noten que Pablo está usando el nombre de Satanás, que significa adversario, que es el que ha creado una serie de circunstancias adversas y que lo ha repelido a él de no poder otra vez entrar. Y sería muy bueno que entendamos que en estos días, hermanos míos, hay fuerzas espirituales también detrás de toda esta situación de lo que estamos viviendo. Pero como solamente vemos periódicos a nivel político o económico, y solo veo mis cuitas y me olvido de lo que dice la palabra, que hay un soberano, uno solo soberano, el Señor de la historia, pero que tiene también instrumentos espirituales como ángeles y principados a favor de él. Pero hay uno que está ahí listo también para usar circunstancias, para ver cómo nos atrasa, cómo nos impide. Y Pablo humildemente reconoce: Satanás me ha estorbado en mis intentos de ir a ustedes. ¿Usando qué? Circunstancias adversas, situaciones. Él le dice igual a los romanos cuando dice: pero quiero, hermanos, que no ignoren que muchas veces se me he propuesto ir hasta ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. En Romanos capítulo 15, verso 22, el apóstol les dice: pero por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. Satanás continuamente andaba cómo poner obstáculo al avance del plan de Dios. Y eso va a hacer con usted. Cada vez que usted se ponga en las manos del Señor para ser un instrumento útil, siempre va a venir algún tipo de circunstancia provocada por el maligno para ver cómo lo afecta a usted. Claro, se nos ha enseñado: no, yo decreto, pastor, no, yo le declaro, yo lo reprendo. Vean, dejen eso, porque todos esos textos fueron mal interpretados. La cristiandad se nos ha enseñado que nosotros somos amos de Satanás. Hermano, Satanás se reí de cualquier juega de vivo que desconoce e ignora los principios espirituales. No lo hizo Daniel cuando un principado se le opuso. Él siguió orando y humillado delante de Dios, no delante de Satanás. Hermano, Satanás es importante, pero más importante es Jesucristo y el Dios Todopoderoso y su Santo Espíritu. Él es un ángel caído y que solamente funciona según los propósitos divinos, porque también Él es un instrumento de Dios. Entonces la cristiandad, todo esto, ¿cómo pasa? Como no pasamos tiempo en la palabra y en el estudio correcto, nos asustamos de estas cosas. Entonces dice Pablo, y él termina: porque ¿cuál es nuestra esperanza y gozo? ¿Cuál es nuestra corona? Esa palabra esperanza, gozo o corona está hablando del premio final, de la recompensa final. Él dice: ¿cuál va a ser nuestro premio? Vea lo que era el premio para el apóstol Pablo, hermanos. Vea lo que era el premio para el apóstol Pablo. ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor en su venida? Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Sabe cuál es el premio para los apóstoles? Las vidas transformadas, perseverando hasta el final en la gloriosa venida de Cristo. El gozo del apóstol Pablo no eran las ofrendas. El gozo del apóstol Pablo no era el mulo nuevo, último modelo que le regalaban los hermanitos. El gozo del apóstol Pablo no era la ropa nueva que él podía tener a costillas de los hermanos. El gozo del apóstol Pablo era sus vidas transformadas por el evangelio. Saber que están bajo persecución, saber que solamente 3 semanas, tan nuevitos, no tuve tiempo de discipularlos bien, ni permanecer con ustedes. Saber que están perseverando, porque así me lo ha hecho saber Timoteo, como lo vamos a ver más adelante. Saber que están firmes en medio de tanta adversidad. Ustedes son mi premio, ustedes son mi galardón. Cuando esto es el premio de un verdadero ministro, hermanos. El verdadero premio de los que servimos a Dios es vidas que sirven y que viven para el Señor, que perseveran hasta aquel glorioso día, porque dice aquí:
No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en el día de su venida. En aquel glorioso día, hermano, la gran recompensa de los que servimos a Dios no son cosas. La gran recompensa es saber que conducimos a muchos a los pies del Señor en medio de nuestras debilidades. Pablo sabía eso. En medio de sus falencias, flaquezas, de su humana debilidad, el Espíritu de Dios abría las puertas, se movía. Y hoy ese evangelio lo tenemos igual. No deseche la palabra de Dios. Cristianismo, hermano mío, es lo que dice la palabra de Dios, no lo que se supone que algunos enseñan o lo que a usted le parece. Esto es. Pablo termina con una expresión de gozo y de alegría, diciéndole, ¿saben? Mi gran premio, mi mayor alegría es ver sus vidas perseverando en el Señor. Amén.